Bueno, estudiantes, ya sonó la campanita, ustedes saben lo que significa. Comenzamos a grabar la clase, la continuación de la clase. Como siempre les digo a ustedes, entonces, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí una vez más su profesor de inglés, L.S. Rojas, junto, como siempre, como cada semana, al tío Estefano, en representación del equipo del pie. Les traemos entonces la continuación de la clase de la semana número 22. Y para recordarles un poquito de qué estamos viendo nosotros esta semana, nosotros esta semana estamos hablando de el pasado simple. Junto con la semana pasada estábamos hablando de pasado simple, pero esta vez estamos hablando de los verbos irregulares, que era cierto grupo de verbos, el cual, por así decirlo, no seguía un patrón al compararlo con los verbos regulares. Los verbos regulares siempre iban a tener el mismo final, que era el final ed. En cambio, los verbos irregulares tienen distintas variaciones según los verbos, tienen distintos finales, algunos que cambian incluso una de sus vocales, una de sus letras desaparece, entre otros. Esa es una de las grandes diferencias que tiene el verbo regular con el verbo irregular. Como también le dijimos el día de ayer, no se asusten o no se desesperen tampoco si es que ustedes al hacer o a tratar de analizar los verbos y usted no entiende por qué no cambian así, no se preocupen. Nosotros tampoco sabemos por qué estos cambian así, solo sabemos que deben ir esos cambios que nosotros vimos el día de ayer. El día de ayer nosotros vimos un total de 5 grupos distintos de verbos y cómo algunos de estos cambiaban. Voy a mostrarlos aquí de nuevo. Voy a ir en orden. Vimos primero los grupos que en pasado, su pasado iba a terminar en GHT. Como ustedes pueden ver acá. Por ejemplo, buy, comprar, pasa a ser entonces bought. Compró, compré, compraste, compraron, compramos. Teníamos un segundo grupo que era una de las vocales es modificado en el pasado. En presente teníamos drive, como el detergente, que significa manejar o conducir. Y su pasado, la I cambiaba por una O, en este caso. Drove. ¿Qué puede ser? Manejé, manejaste, manejó, manejaron, manejamos. Como pueden ver, una de sus vocales cambia. Teníamos después un tercer grupo. Una de sus letras desaparecen. En este caso, es muy común que una de las vocales que se repita desaparezca. En algunos otros casos va a ser una de las dos vocales va a desaparecer. Repito, no siempre son las vocales que se repiten. En muchos casos sí, pero en otros casos solamente va a desaparecer una de las vocales. Siempre es como la segunda vocal la que desaparece. Para que tomen atención a eso. Por ejemplo, la palabra choose, que significa escoger o seleccionar, pasa a ser entonces chose, que es como decir escogí, escogió, escogieron, escogimos. Y como ustedes pueden notar, una de sus vocales desapareció del mapa. Dejó de ser choose con doble O y pasó a ser chose con una sola O. Voy a tomar un poquito de agüita. Recuerden que hay que hidratarse siempre. Hola, profe. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bien, disculpe que había tenido que bajar de urgencia y dejé todo conectado. Ah, ya, pero estás de vuelta. ¿Sí? Me alegro, qué bueno. Ya revisé tu pregunta esencial, muy buena. Sí, gracias. No hay problema. Bueno, recordando entonces, el cuarto grupo que vimos eran que algunas cambian completamente o casi completamente
Apenas así es como el nombre ficticio que le pusimos a estos grupos. Algunos cambian completamente. En este caso, como ustedes pueden ver, creo que voy a hacer el segundo que es más notorio. Go, que es ir, ¿cierto? Ir de un lugar a otro, ya sea ir de una pieza a otra, a un cuarto de tu casa, o ir de un lugar a otro. Como la palabra go, entonces, perdón, tuve que hacer una pausa para estornudar. La palabra go, su pasado, no tiene no mucha relación al momento de escribirla. Go pasa a ser entonces went. Went. Y went no tiene ninguna de las letras que utilizamos para escribir la palabra go, y viceversa. Lo cual lo hace una palabra muy, muy extraña al momento de hablar en inglés. Hay muchas que cambian de formas muy inusuales, por si acaso. Hay muchas que cambian así, que llegan a ser irreconocibles, que es muy difícil detectar a qué palabra en presente nos estaríamos refiriendo. Go significa ir, entonces went significa fui, fuiste, fue, fueron, fuimos. Y el último grupo que dimos, de todos los grupos, reitero, hay más grupos que esto. Nosotros fuimos por algunos que son más simples o más extraños. Hay muchos más, por si acaso. Hay unos que... No, eso lo voy a pasar cuando vea los participios, no todavía. ¿Para qué los voy a llenar de tantos spoilers, cierto? Voy a estornudar de nuevo por eso. Bueno, y este era el quinto grupo, que era de palabras que terminan con D en presente. Vamos a reemplazar la D por una T. Recuerden, siempre que el verbo sea irregular. Por ejemplo, si en presente termina con D, en pasado en vez de una D de dedo, va a ser con una T de tenemos hambre. Por ejemplo, send, que significa enviar, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Ah? Sí, puedes escribirlo. Send. ¿Por qué? Ah, ya. Puedes escribir lo que aparece aquí, arribita, y al menos uno de los ejemplos. ¿Ya? Send en presente significa enviar. Como ustedes lo que tienen que hacer es enviar sus preguntas esenciales, como bien dice el tío Estefano. En pasado, como la palabra termina con D en presente, en pasado termina con una T. Sent. De que usted envió sus preguntas esenciales. Eso sería, chiquillos, un resumen de lo que nosotros vimos el día de ayer. Sent sería entonces envié, enviaste, envió, enviaron o enviamos. ¿Te vas a sacar una foto? Yo no veo. Ok. ¿Qué te parece? Tengo sueño. ¿Pasaste de largo? Sí. Ay. Ayer tuve que ir a buscar un auto. Ah, qué mal. Bueno. Casi choco, pero... Pero estás con vida. Entonces, chiquillos, lo que vamos a hacer ahora es tratar de traspasar, no importa si se lo saben o no se lo saben. No se preocupen. Porque en algunos casos van a ser un poco más difícil
traspasarlos porque no hay una regla. Solamente sabemos que pertenecen a algunos grupos. Lo que dice aquí es cambiar los siguientes verbos al pasado. El número que aparece al ladito es el grupo al que cada uno de estos pertenece. Entonces, el primer grupo, ¿cuál era el primer grupo que vimos ayer? ¿Alguien me lo puede responder, por favor? ¿Cuál es el primer grupo que nosotros vimos el día de ayer? Y lo revisamos ahora de nuevo. ¿Mm? ¿Cuál era ese primer grupo? El primer grupo eran aquellas palabras que en pasado terminaban en GHT. Y las primeras dos que aparecen aquí se cambian de esa manera. Por ejemplo, bring, que significa traer, pasa a ser entonces brought. Ups, se ve el mouse ahí, perdón. Ahí está. Bring pasa a ser entonces brought, que es como traje, trajiste, trajo, trajeron, trajimos. ¿Ok? Tenemos la palabra catch, que también pertenece al mismo grupo. Catch significa atrapar. Por ejemplo, cuando un jugador de fútbol o un jugador de béisbol atacan una pelota, ya sea un penal o una pelota de béisbol cuando sale volando, ellos la atrapan. Catch. Entonces su pasado, como termina en GHT, va a ser entonces caught. Que sería obviamente en español, atrapé, atrapó, atrapaste, atraparon, atrapamos. Las siguientes dos palabras son del grupo cambia solamente una de sus vocales. Veamos cómo queda. Porque si cambian una de sus vocales, como yo puedo ver ahí, ambas palabras solamente tienen una vocal. ¿Ustedes saben cuál es el pasado de la palabra run? Correr. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Les suena algo? Run con A, exactamente. Muy bien, Camila. Muy bien. La U la vamos a reemplazar por una A. Run. Y eso va a significar entonces corrí, corriste, corrió, corrieron, corrimos. Muy bien. Prácticamente es como si nosotros lo escribiéramos de la misma forma que se pronuncia. Run. Luego tenemos la palabra draw. Draw significa dibujar o empatar. Como la selección chilena, jaja. Un punto de 6. Qué mal. Bueno, la palabra draw significa dibujar o empatar. También cambia una de sus vocales. Solamente una de sus vocales. De draw pasa a ser drew. Drew. Este también es un nombre, por si acaso.
en inglés. Drew. Pero también significa, es el pasado del verbo dibujar. Como por ejemplo, dibujé, dibujó, dibujaste, dibujaron, dibujamos. Luego teníamos el tercer grupo de verbos. ¿Alguien recuerda cuál era el tercer grupo? ¿Alguien tiene memoria de cuál era ese tercer grupo? No me acuerdo, profesor. ¿Te acuerdas, Rafa? Ok, agradezco tu honestidad. ¿De cuál de los primeros que vimos? Los que vimos el día de ayer. ¿Cuál era el tercer grupo? Letter, this, Ya, pero abajito de eso estaba en español. Debemos eliminar una vocal que se repita. Ya, debemos eliminar una vocal que se repita, aunque no siempre es una vocal que se repita, prácticamente es eliminar una de sus vocales. ¿Ok? Nosotros es muy común eliminar la segunda vocal. Cuando se repiten es como la misma vocal, da lo mismo. Pero lo común es eliminar la segunda vocal, como es el caso de lead, que significa liderar. Si yo quiero traspasar esta palabra a pasado, tengo que eliminarle una de sus vocales. ¿Cómo quedaría la palabra si tengo que eliminar la segunda vocal? Led, LED, exactamente. Como los televisores. LED. Lead pasa a ser entonces LED. Que es como lideré, lideró, lideraste, lideramos, lideraron. Bueno, y el siguiente está fácil porque como es la misma letra repetida, ¿cómo quedaría esta palabra? La palabra meet, que significa conocer. ¿Cómo quedaría la palabra meet si le tenemos que eliminar una de sus vocales? La palabra entonces quedaría met. Ese es el pasado de conocer. Es como conocí, conoció, conociste, conocieron, conocimos. Y el cuarto grupo que nosotros teníamos, muy bien ahí Camila en el chat, el cuarto grupo que nosotros teníamos era que cambian casi completamente o completamente. La palabra leave significa dejar o también abandonar. Por ejemplo, lo dicen cuando te piden a ti que salgas del cuarto, sal de la pieza, sal de la casa. ¿Ok? Leave. A ver si ustedes recuerdan esto que nosotros vimos a principio de año. ¿Cómo se dice la palabra izquierda en inglés? left, Muy bien, exactamente. Muy bien, Natalia, muy bien, Camila. siempre me lo acuerdo porque cuando era chica había una canción que decía left, right, left. Left, right, izquierda, esa es follow the leader, leader, ¿cierto? Ya, Sí, me acuerdo. qué vieja. Oye, ¿qué me estás queriendo decir? Usted es menor que yo. Qué vergüenza. No, pero... no. Hubiese preferido otro tipo de reacción. No. Ya me duelen los nudillos. Ok, la palabra es left. Y el pasado de leave también es left. Qué extraño, ¿cierto?
¿Cómo sabremos nosotros en inglés cuando estamos hablando? ¿Cuándo estamos refiriéndonos a la izquierda? ¿Cuándo estamos refiriendo a dejar o abandonar en pasado? Todo va a ser según el contexto. El contexto nos va a dar la respuesta. Left, entonces, va a ser como abandoné, abandonó, abandonaste, abandonamos, abandonaron, etc. Izquierda, derecha, left, right. Qué buena canción. Bueno, no voy a escribirlo acá en español porque ya lo estuvimos conversando cuáles eran las traducciones de cada uno. Pero estudiantes, recuerden que en pasado los pronombres no modifican al verbo. Si tengo un verbo en pasado, va a ser exactamente igual sin importar el pronombre. No es como en el español, que los pronombres sí modifican a los verbos en sus tiempos. En inglés, no. En inglés se escriben igual. Y ahí cuando ustedes dicen que inglés es más difícil que español, eso es una mentira. El inglés es difícil en las pronunciaciones, pero en su escritura es más fácil aprender inglés que aprender español. Eso es un hecho. Para nosotros es fácil porque es nuestra primera lengua, es nuestro primer idioma. Pero una persona que no habla ni siquiera inglés ni español, es mucho más fácil aprender inglés que español. Hoy el otro día vi un videíto de cómo cuentan en francés. Llegan hasta el 70 y después dicen como 70 y 11, 70 y 12. 70 y 12. Sí. Y después como que los multiplican. Como 20 por 4 para decir 80, algo así era muy extraño. Ya, entonces recuerden, por ejemplo, si yo tengo el verbo bought, que es compré, para el yo, o es el buy en pasado, el verbo comprar en pasado, en inglés no importa con qué pronombre vaya, el verbo va a ir igual en todos. El único que tiene una diferencia sería en el presente. En el presente, cuando utilizamos he, she o it, el verbo tiene que agregar una S al final. Una S al final. Pero en el resto se mantiene todo igual. En pasado, van a ser iguales para todos, sin importar qué pronombre es. Por ejemplo, I bought, yo compré. He bought, él compró. She bought, ella compró. You bought, tú compraste. O ustedes compraron. We bought, nosotros o nosotras compramos. They bought, ellos o ellas compraron. Si se dan cuenta en inglés, todo el mismo. En español, cambia. Ahora, how to create sentences. ¿Cómo creamos oraciones? Similar a la semana pasada, vamos a utilizar la misma fórmula, el mismo orden. ¿Qué va a ser? Pronombre, verbo en pasado, complemento. Pronombre, verbo en pasado y complemento. Ese va a ser nuestro orden para que nosotros podamos hacer las oraciones. Y les recuerdo que es un complemento, es una pregunta de carácter, por ejemplo, imaginaria, para que nosotros podamos hacer nuestra oración. Nosotros estas preguntas nos las hacemos a nosotros mismos para poder agregar el complemento. No es una pregunta que yo le voy a hacer a la persona. Un complemento, por ejemplo, es preguntarle al verbo. Cuando tú estás haciendo tu oración, tú le preguntas al verbo qué, cómo, cuándo o dónde. ¿Ok? Cuándo, dónde y cómo. ¿Ok?
Tú le preguntas al verbo, de forma imaginaria nomás, para poder crear tu oración, y la respuesta a eso va a ser el complemento. La respuesta a eso va a ser el complemento. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Tal como ustedes van a ver aquí. ¿Qué es un complemento, por ejemplo? El complemento le pregunta al verbo, reitero, de una forma imaginaria. Es solamente para que nosotros podamos escribir nuestra oración completa. Tú le preguntas al verbo qué, cuándo, dónde o cómo. Por ejemplo, si hablas del verbo comprar o del pasado de comprar, tú preguntarías, ¿qué compraste? ¿Cuándo compraste? ¿Dónde compraste? ¿O cómo compraste? Se refiere a de qué forma lo hiciste o de qué manera. ¿Ok? Les reitero, esta es una pregunta imaginaria. No es una pregunta que va en la oración. Es solamente para guiarte y que tú puedas encontrar el complemento en tu oración. Ya que para los que no son expertos en el lenguaje o en el inglés, encontrar un complemento a veces es un poco complicado. Pero créanme que no tiene nada de complicado si tú solamente sigues estas instrucciones. Siempre pienso que lo mejor se explica con ejemplos. Veamos qué pasa si tengo similar a la semana pasada, pero esta vez con un verbo irregular. Veamos cómo quedarían las oraciones si nosotros lo hacemos con el mismo pronombre, el mismo verbo, pero la vamos a hacer con distintos complementos. Vamos a comenzar cada oración con el yo compré. I bought. Yo compré. Recuerden, la palabra bought es el pasado de buy, de comprar. Y entonces yo empiezo a generar mi complemento. I bought, ¿cierto? Yo compré. Y mi complemento va a ser, le pregunta al verbo, ¿qué compré? ¿Yo compré qué? A book. Un libro. I bought a book. Esa es mi oración. Este what yo lo puedo eliminar, porque es solamente ahí para guiarme a mí mismo. No es necesario que vaya en la oración. De hecho, no debería ni siquiera ir. Es solamente para que ustedes se guíen en encontrar el complemento. I bought. Yo compré. Entonces. Bueno, no sabía que se veía eso. Ya. I bought a book. Yo compré ¿qué? Un libro. Nuevamente, yo compré I bought. ¿Cuándo? Y como ustedes recuerdan, esto tiene que ser en tiempo pasado. El cuándo se va a referir al pasado. ¿Cuándo compré? Yesterday. Ayer. Yo no puedo poner aquí yo compré mañana porque no tendría sentido que mi acción fuera en pasado, pero mi tiempo sea en futuro. Tú puedes decir yo compré hoy día, por supuesto, porque el día todavía no acaba. Pero ¿puedes decirlo? Sí, puedes decirlo. Pero no lo digan con cosas en futuro, por favor. Vamos a responder la pregunta, where, ¿dónde? ¿Dónde compré? I bought, ¿dónde? ¿Dónde compré? In the supermarket. En ese lugar compré, en el supermercado. I bought in the supermarket. Yo compré en el supermercado. Ojo, estudiantes, cuando nombren algún lugar, tienen que hacerlo de forma completa. No puede ser, por ejemplo, que algunos estudiantes ponen, por ejemplo, yo compré supermercado. Es como que compraste el supermercado, pero sabemos que quiere decir que tú compraste en el supermercado. En el supermercado. Cuando quieran traducir un complemento, tienen que hacerlo de forma completa. En el supermercado,
en la playa. ¿Ok? No así solamente el lugar sin ningún artículo o sin ninguna otra ayuda. Y por último, ¿cómo? ¿Cómo compré? ¿De qué forma? ¿De qué manera? I bought happily. Yo compré felizmente o alegremente. Y recuerden que puedes usar más de un complemento en la oración. Por ejemplo, yo podría decir, I bought a book yesterday. Yo compré un libro ayer. I bought a book in the supermarket yesterday. Yo compré un libro en el supermercado ayer. O incluso, I bought happily a book in the supermarket yesterday. Yo compré felizmente un libro en el supermercado ayer. Puedes hacer una oración con un complemento, 2, 3 o 4, si es que tú lo deseas. Así que, estudiantes, vamos a hacer este pequeño desafío que es que tratemos de crear nuestras propias oraciones. La vamos a hacer con un pronombre, un verbo irregular en pasado y después un complemento. Así que requiero de su ayuda y su participación para poder crear estas oraciones. Recuerden que pueden utilizar cualquier pronombre, porque el verbo en pasado va a dar exactamente lo mismo. Ahí vuelve el tío Pacho a su cámara en Dubái. O sea, el tío... ¿Qué es el tío Pancho? de veras, el tío Pacho no quiere. Es el tío que ustedes van a conocer si pasan de curso el próximo año. Exacto. Si es que... Si es que pasan de curso van a conocer al tío Pancho. el tío Pacho lo queremos mucho. Es bueno el tío Pacho. Ya, chiquillos, ayúdenme a hacer este cuadro que dice pronombre, un verbo irregular en pasado y por último un complemento. Por ejemplo, vamos a comenzar con un simple you. Necesito que ustedes mismos me den un verbo irregular en tiempo pasado para poder completar este cuadro. Bueno, empezado. Sí, un verbo en pasado, de los que hemos visto durante esta semana. Necesito un verbo en pasado. A los que están aquí participando, por ejemplo, a la Adriana, la Camila, el Ignacio, Jonathan, Natalia, Rafael. Si me pueden ayudar a completar este cuadro, por favor. Sí, profesor. Ya, necesito entonces un verbo en pasado. Profe, Dígame. bought no sirve. Es que lo utilizamos aquí en los ejemplos anteriores. Otro verbo en pasado. Chose. No sé cómo se pronuncia. Usted mejor. Y lo pronunciaste súper bien, chose. Ay, ve. Oye, Chose. You chose. Tú escogiste. ¿cogiste qué? ¿Escogiste qué? ¿Qué cosa escogiste? Shirt, My house. shirt, ¿Quién dijo, no? shirt blank o algo así, polera blanca, no sé. Una polera blanca. Yo le dije mi house. Ya, la casa. También vale porque cuando uno... También vale. Exactamente, ¿no? Si están las dos válidas. Vamos a uno. Vamos a coger uno. A ver. Vamos a coger. Tú escogiste. Vamos a ir con la polera blanca para la participación del Rafa. The white shirt. ¿Escogiste? ¿Qué cosa escogiste? La polera blanca. Muy bien. Como dijo igual voy a escribir el de la Natalia aquí,
pero después voy a mantener el otro. Tú escogiste tu casa, your house. Tú escogiste tu casa. The white shirt. Perfecto. Vamos con otro. Ahora vamos a hacer uno, no importa los pronombres, recuerden que el verbo no va a cambiar. Va a ser igual para todos. Vamos con una con she, con ella. Nuevamente, estudiantes, necesito un verbo en tiempo pasado que sea irregular. De lo que hemos visto durante esta semana. Estudiantes, necesito un verbo para continuar completando este cuadro. ¿Ya es ahora la pregunta? No, todavía no es la pregunta, pero te puedo ayudar para la pregunta. Bye. Bye está en presente. Ay, pero yo lo iba a decir con bye, ¿cómo es con like? ¿Con cuál? Perdón. ¿Lo puedes Que decir? ese cómo es cuando es con la GTH. Ah, ya. Bot. ¿No me entiende? Yo quiero ayudar. Sí, te entiendo y agradezco tu ayuda. Te refieres a la palabra bot, ¿cierto? Ah, pero ya se la había dicho. Exacto. Sí, otra, sí. Vamos con otra. Fed o fad, food, no sé cómo se... ¿Cómo alimentó? ¿Qué se alimentó? Ah, fed, exactamente. Fed. Ya. She fed. ¿Qué alimentó? Ella alimentó. Ok. ¿Qué Profesores, Dime. disculpe que lo moleste. Disculpe. Que tío Estefano le mandé eso. ¿Es que no? Ya. El matemática. Ah, Ok. Vamos a ver. ya. Entonces, she fed. Ella alimentó. Ella alimentó. ¿A qué? ¿A quién? Ella alimentó a su Poe, Al cat. al cat. Ah, ok. She fed the cat. Ella alimentó al gato. Perfecto. She fed the cat. Ella alimentó al gato. Puede haber también alimentado a su Furby, a su Tamagotchi. Ustedes no tuvieron Tamagotchi, ¿cierto? ¿O sí? Eran las mascotas virtuales que se morían siempre y dejan de funcionar. Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Vaya, yo tuve Ay, muchas. profe, yo Salió igual una me acuerdo tumba. que andaban Salió una todas tumba con cuando eso. lo dejé de jugar a tiempo. Yo lo abandonaba mucho, era mucha responsabilidad. Imagínate, no voy a cuidar a una Me salió una mascota. tumba cuando la última vez que lo jugué. Yo los dejaba morir. Lo mío se le acaba la pila, recuerdo. Yo lo intentaba cuidar, pero se moría después de un tiempo. Yo nunca los entendí. Creo que era muy chico cuando los tuve. Bueno, she fed the cat. Ella alimentó al gato. Perfecto. Veamos con otro. A ver, ¿qué pronombre podríamos utilizar? They. Ellos o ellas. Ahora necesito un verbo, nuevamente, en pasado, si es posible. Un verbo de los que nosotros vimos durante esta semana en los cuadritos, que sea irregular, en pasado. Por favor, estudiantes. Hoy tenemos poca participación el día de hoy, parece. ¿Ah?
Tenemos poca participación hoy día. ¿Algún verbo en pasado, tío Estefano? Pero el pasado. Sí. Cam. ¿Ah? Cam. King. 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 Recuerda como el luchador. No, ese no es el luchador. Ok, vamos a utilizar la palabra came. They came. Ellos o ellas vinieron. ¿A dónde? ¿A dónde vinieron? My house. A mi casa. Perfecto. Entonces sería, ellos vinieron a mi casa de escribir. House. To my house. They came to my house. Ellos vinieron o ellas vinieron a mi casa. Muy bien. Y ahora pasamos entonces a la última oración posible que tenemos acá. Que podríamos, a ver, como pronombre vamos a utilizar el clásico we. We que significa nosotros o nosotras. Ahora nos hace falta una acción. Una acción en pasado. Puede ser una de las que vimos. Por ejemplo, ¿cuál era el pasado de eat, de comer? ¿Cómo se escribía? ¿Cuál era el pasado de comer en inglés? Ate. Muy bien, Camila. We ate. Nosotros o nosotras comimos. Podríamos preguntarle, ¿qué comimos? ¿Dónde comimos? ¿Cuándo comimos? ¿Cómo comimos? Preguntémosle ¿dónde? ¿Dónde comimos? Nosotros o nosotras comimos. ¿Dónde? ¿Un lugar para comer? ¿Algún lugar para comer que ustedes conozcan, incluso? ¿O un lugar que hace mucho tiempo que no van a comer? ¿Que les gustaría volver? McDonald's. ¿Al McDonald's? ¿A un restaurante? Sí. Tenedor libre. Ah, Bueno, hay muchos me lugares. más por la comida chatarra. Ah, ya. Me parece, me parece. Puede ser, entonces, nosotros comimos en el McDonald's. At McDonald's. At McDonald's. Si quieres poner que es un tenedor libre, eso tienen un nombre específico, se llaman buffets. Para buffet, en un tenedor libre. Y restaurant se escribe igual como lo escribió la Camila ahí en el chat. Restaurant. Muy bien. Estudiantes, ¿alguna duda con esta actividad que acabamos de hacer? ¿Les quedó claro? ¿Hay algo que no lo entienden o tienen dudas para poder aclarárselas ahora mismo?
si es posible. Bueno, al parecer no hay dudas. Pasemos entonces a la siempre querida pregunta esencial de esta semana. Aquí está la pregunta esencial para todos ustedes. Dice, crea 2 oraciones. Escriba 2 oraciones. Una de las oraciones tiene que estar en un verbo regular. Pueden utilizar una de las oraciones que ustedes hicieron la semana anterior. Y la otra oración que ustedes hagan tiene que ser con un verbo irregular. Utiliza verbos, acciones vistos en clase. Cualquiera de los verbos, pero que sean vistos en clase. No puede ser cualquiera. Solamente lo vamos a limitar a los verbos, las acciones, que nosotros hemos visto durante la clase. Luego de eso, luego de hacer esas 2 oraciones bastante simples, explique con sus propias palabras. Yo no quiero tomar su definición y que me pille con la sorpresa de que está en internet, ¿ok? Explique con sus propias palabras, o sea, en español, cuál es la diferencia entre verbos regulares y verbos irregulares. Esa es la pregunta esencial de esta semana, estudiantes. Vamos a dar estos últimos minutitos que quedan para que ustedes la puedan desarrollar de la mejor manera.